Vamos a empezar. Aproximadamente esto va a durar 30 minutos. Espero abarcarlo. En lo particular, me gusta empezar con un ejemplo simple para luego poder entender lo complejo y no perdernos. Entonces, aquí pues realmente, muy probablemente muchos de los que están acá tendrán un buen dominio de lo que es la investigación de operaciones. Sin embargo, también hay la posibilidad de que vengan invitados que estén parte de ingeniería civil y quizás no están muy familiarizados con esta parte de la investigación de operaciones. Y esto lo digo en particular por cuanto en mi carrera, al menos, donde yo estudié en la Universidad Centroamericana, realmente no tenemos una clase como tal de investigación de operaciones. Si bien es cierto, llevamos los cálculos, no lo vemos así como aplicado en esta dirección, ¿verdad? Esto es algo, se podría decir, más reciente, que indagando me he dado cuenta de que se está estudiando bastante lo que es la investigación de operaciones aplicado a diferentes problemas de ingeniería civil. En este caso, vamos a ver uno que corresponde a lo que son las CERSHA 2D en ingeniería estructural. Entonces voy a dividir esta explicación. Primero vamos a hablar sobre lo que es lo lineal y no lineal, sencillo, y vamos a ver unos ejemplos en Excel. Luego vamos a hablar sobre la CERSHA. No se preocupen, aquí aunque ustedes no sean ingenieros civiles, realmente van a comprenderlo. De hecho, no sé cómo funcionará en otros países, pero al menos en Nicaragua, ingeniería industrial, que son los que llevan bastante ese componente fuerte de investigación de operaciones, también llevan clases de estática, resistencia de materiales, y pues tienen nociones de estos conceptos. Entonces, empecemos con lo que es, antes de empezar directamente a lo no lineal. Entonces, ¿qué pasa? Hablemos de cómo se ve una función lineal, ¿verdad? Ahora, aquí pues estos son unas capturas de uno usando, ustedes saben ahora con esto del ChatGPT. Le pedí que definiera los conceptos. Evidentemente reviso si lo que me está dando pues tiene sentido y en efecto lo tiene. Entonces quisiera solo dar una lectura corta acá y destacar ciertos puntos. Por ejemplo, acá, destacar esto, pues, por ejemplo, aquí, sobre la investigación de operaciones, dice que una disciplina que utiliza métodos matemáticos, estadísticos y algorítmicos para ayudar en la toma de decisiones. Esto es importante. Toma de decisiones y optimización. Entonces, lo que vamos a ver hoy es sobre esa parte de optimización. Dice acá, busca encontrar la mejor solución posible en términos de maximización o minimización. Ya van a ver cómo esto de una función objetivo. Entonces ya van a ver en nuestro ejercicio particular cómo nos va a servir eso. Luego nos menciona ciertas ramas de la investigación de operaciones. Ahorita vamos a hablar sobre esta parte, no lineal. Entonces, dice programación lineal y no lineal. Entonces aquí hay que estar claro que son modelos matemáticos que optimizan dice acá, todo esto son palabras clave. Función objetivo sujeta a restricciones. Todos estos términos los vamos a estar utilizando en estos 30 minutos. Dice utilizando variables continuas o enteras. Ok. Entonces, acá, cuando hablamos de programación lineal, generalmente se habla de este método, el método simplex. Entonces, esto es un método de programación lineal que dice que fue desarrollado por George Dantzig. De hecho, este personaje es bien interesante porque él tiene una anécdota. Cuando estaba estudiando su posgrado en Berkeley, se dice que él llegó tarde y habían dos problemas de teoría, probabilidad y estadística no resueltos. Y él pensó que era tarea de clase normal y lo resolvió. Se dice, cuenta la historia de que esto pues le valió prácticamente ya darle su respectivo doctorado. Entonces se dice que esta persona fue el que desarrolló el método simplex. Y esto pues realmente se remonta a los tiempos de la guerra cuando querían hacer optimización de recursos. Entonces aquí hay unas palabras claves que vamos a estar utilizando. Función objetivo, que dice que es la función lineal que se busca optimizar. Entonces todos estos términos los vamos a estar utilizando cuando usemos nuestra respectiva hoja de Excel. Restricciones. Entonces, términos clave. Se representan así como expresiones en ecuaciones o desigualdades. Ya vamos a ver esas desigualdades.
Entonces, al menos en estas funciones, cuando se usa el método simplex, como su nombre lo dice, generalmente las funciones de las cuales se analiza tienen comportamiento lineal. Entonces, digamos que, por ejemplo, aquí tenemos una función 3x más 4y menor o igual que 400. Cualquier valor que esté dentro de esto puede solucionar el problema. Ahora bien, si tengo dos restricciones, empieza a encapsularse las posibles respuestas. Y generalmente tenemos una función objetivo. Ahora bien, el problema que vamos a analizar, esto lo tomé de un curso de optimización de edX. Importante señalarlo. El problema que vamos a analizar no podemos resolverlo por el método simplex. Entonces, por eso quiero primero hacer énfasis en la parte lineal. El método que nosotros vamos a resolver tiene una naturaleza no lineal. Es decir, cuando decimos no lineal es porque la función tiene una forma de este tipo. Importante que esta función es continua. Las funciones que vamos a analizar tienen que ser funciones continuas diferenciables. Entonces, acá quiero mostrar un ejemplo sencillo, más o menos para que vean la lógica que se usa cuando utilizamos la herramienta Solver en Excel. Aquí lo vamos a analizar primeramente abstracto, luego todo esto tendrá nombre y apellido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una función que dice 2 seno de xpi más x. Entonces, aquí pues graficamos la función y podemos ver que esto tiene diferentes puntos, diferentes colinas, donde cada uno tiene diferentes máximos. Entonces están los que le llaman los máximos relativos y los máximos absolutos. Entonces, voy a borrar esto de acá. Vamos a insertar una forma circular. Entonces aquí podemos ver los puntos máximos. Entonces aquí podemos ver que tenemos 3 puntos máximos. Entonces, tenemos lo siguiente. Nosotros, si lo tenemos gráficamente, de 0 a 5, pues podemos ver claramente que el punto máximo se encuentra acá. Esto porque es una función sencilla, en que incluso podemos graficar en su debido intervalo y verlo a simple vista. Pero cuando veamos el problema que vamos a resolver, ya no es tan evidente la función. Entonces, sin embargo, muestro esto para que les sirva de referencia y entendimiento en lo que estamos haciendo. Entonces, aquí vamos a activar la herramienta Solver. Entonces, aquí para los que están familiarizados con lo que es el cálculo diferencial e integral, se recordarán de lo que es la búsqueda de máximo y mínimo. Entonces, esto también se ve en métodos numéricos cuando tenemos ciertas funciones que no es tan fácil, puedes decir, voy a derivarlo, entonces hay que usar ciertos métodos. Entonces, acá vamos a ver cómo es que se encuentra este punto máximo. Aquí pues ya estaba la solución, pero lo vamos a, ahí le vamos a dar escape. Tenemos x y tenemos la función 2 veces el seno de x por pi más x. Ok, entonces a continuación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a activar la herramienta Solver aquí en datos. Sin embargo, quiero que entiendan lo siguiente. Esto no está por default en Excel. Entonces nosotros tenemos que buscarlo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a archivo, opciones, complementos, y aquí dice complementos de Excel. Ir. Entonces aquí está la herramienta Solver. Generalmente está desactivada, entonces le damos check y le damos a aceptar. Como ya lo tengo, no es preciso que yo haga esto. Entonces aquí ya la tenemos activada. Entonces en la herramienta Solver yo vengo a la función que yo quiero maximizar, le damos clic y me aparece esta pestaña. Dice parámetros de Solver. Entonces esta es la función que queremos maximizar. Dice cambiando qué variables. Le damos clic, en este caso es la X. Sujeto a qué restricciones. En este caso lo vamos a hacer en un intervalo entre 0 y 5. Entonces aquí yo pues ya aquí ya estaba. Entonces, pero esto se agrega de esta manera. Damos clic acá. Yo lo puedo dar cambiar solo para que vean cómo se ve cuando estamos colocando nuestros datos.
En este caso, referencia de celda, se refiere a esta X, que tiene que ser menor o igual que 5. Y la otra condición es que sea mayor o igual que 0. Entonces, ahí lo estamos cortando, ¿verdad? Entre 0 y 5, yo quiero saber cuál es el máximo de esta función. Entonces, esas son las restricciones. Ok, y aquí viene lo interesante. Aquí yo tengo opciones, Simplex, Evolutionary y GRG Nonlinear. Entonces, el que nosotros vamos a ver el día de hoy es el GRG Nonlinear. Vamos a ver qué pasa si yo le doy resolver. Bueno, en este caso, pues me lo resolvió directamente, pero aquí se da porque yo ya tengo activada una opción. Ya les voy a mostrar qué opción es esta. Entonces, si vemos en este punto y nosotros aproximamos acá, nos daremos cuenta que este punto se encuentra aproximadamente a simple vista, está entre 4 y 5. Entonces aquí nos da el valor exacto de X, 4.551. Y en f de X está entre 6 y 7, en este caso 6.53. Entonces lo que le decía es que aquí me lo hizo directamente, pero por una configuración que yo le hice. Ya les voy a mostrar cuál es esa configuración. ¿Qué pasa? Generalmente, él no te lo hace así de directo. Él generalmente te va aproximando. Por ejemplo, primero encuentra, vamos aquí a desagrupar. Bueno, desagrupar. Bueno, disculpen. Entonces acá, generalmente el primero encuentra este punto. Entonces este es un máximo relativo. Es decir, todos los puntos en los que está la colina al máximo se le conocen como puntos máximos relativos. Algo importante que aprendí de un doctor en matemáticas es de que cuando estamos en esto de la investigación de operaciones, no es tan sencillo como cuando veíamos los problemas controlados en cálculo diferencial, donde había un máximo que era clarísimo. Aquí no, aquí salen a veces funciones súper complicadas, en las cuales no estamos claros. Hablar de un máximo absoluto es muy difícil. Entonces, generalmente, vamos a ver de que generalmente en estas áreas de estudio, alguien saca un artículo, desarrolla un algoritmo y encuentra una optimización. Pero cuando usemos la palabra optimización en este ámbito, no quiere decir que esta es la mejor de todas las soluciones posibles, sino que es la mejor de todas las soluciones que se han encontrado hasta el momento. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Generalmente él me va dando las soluciones aquí, por ejemplo, entre 0 y 1, y me da el valor respectivo de f de x. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que aquí yo activé datos, solver, aquí donde dice opciones, GRG, no lineal, aquí le di usar inicio múltiple. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo lo desactivo. Aquí pues ya como lo voy a poner en 0, 0. No, ahí 0, f de x 0. ¿Qué pasa si no tengo activado eso? Entonces acá le damos solver, le doy resolver, aceptar. Vean, entonces aquí la solución que me dio es 0.55 y 2.53. Me dio este punto, no me dio el mayor en ese rango. Entonces, ¿qué pasa? Para hacer que él empiece a buscar todos los puntos máximos y encontrar el máximo de los máximos en este intervalo, para este problema sencillo, le damos opciones, GRG no lineal, usar inicio múltiple, aceptar, resolver. Y listo. Entonces aquí él empieza a buscar cuál es el punto de optimización. Sobre el método GRG no lineal, vamos a leer aquí un poco. El nombre es Generalized Reduced Gradient Nonlinear. Dice que es un algoritmo utilizado
para resolver problemas de optimización no lineales. Dice, se encuentra comúnmente en programas de optimización como el Solver de Excel. Y como dice acá, encontrar máximos o mínimos, en este caso, estamos maximizando, de funciones cuando la relación entre las variables son no lineales. Entonces, aquí ya hemos visto que el Excel habla de función objetivo, de restricciones, y importante esto, dice donde las relaciones entre las variables son continuas y diferenciables. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber, hablándolo así de una manera no muy formal, tiene que tener como así, como curva en su comportamiento. Es decir, porque si fuera brusco así, por ejemplo, una especie de V, entonces esto ya no es continuo ni diferenciable, ¿verdad? Entonces tiene que ser así, suavizado, la curva. Ok, entonces, esto es un ejemplo de solver para un caso abstracto, ¿verdad? Ahora, vamos a aplicar esta herramienta solver a un problema de la ingeniería civil. Para ello, me voy a esta hoja de Excel. No se preocupen, aquí vamos a explicar los conceptos de manera general, lo van a comprender. Entonces, esto de aquí es una cercha. Entonces, ¿dónde ustedes han visto esas cerchas? Las cerchas generalmente ustedes las han visto dentro de los sistemas estructurales más comunes. Se habla de los marcos, ya sea de acero o concreto. Un marco tiene esta forma, es decir, columna, columna, viga, hablándolo de una manera simplista. ¿Ya? Entonces, estamos acostumbrados a ver esto, pero también hemos visto, hay estructuras que tienen esta forma, que son como una línea, con otra línea acá, y generalmente pues esos elementos pueden ser de acero, madera. Entonces se caracteriza la cercha porque en su idealización se buscan formas triangulares. Entonces, generalmente esto se utiliza ya sea para entrepiso o para techo en estructuras, por ejemplo, lo que se llaman naves industriales. Entonces, aquí, por ejemplo, la columna va de este lado, izquierdo, la otra columna va de este otro lado, derecho. ¿Y qué pasa? Aquí vienen aplicadas unas cargas. Vienen aplicadas unas cargas que hacen que la estructura tiende a desplazarse. Esta estructura de tipo cercha se caracteriza porque se busca que los elementos, como todo está de manera triangular, lo que se desplaza son los nodos. De tal manera que se busca que cada elemento, lo que pase con ellos es que esté expuesto a tensiones y compresiones. Eso se le llama fuerzas axiales. Y está expuesto a esfuerzo, se le llama esfuerzo de tensión o compresión. Tensión es que ala el elemento. Compresión, como su nombre le indica, tiende a acortar el elemento. Ok, entonces existe una cercha que es como una cercha base de la literatura, que es la que se muestra a continuación. Entonces, esta cercha está constituida por 10 elementos, 2 fuerzas puntuales de 5.000 kilogramos. Dentro de este ámbito, para poder analizar yo esta cercha, necesito saber ciertas propiedades de la cercha, entre ellas el módulo de elasticidad. Que el módulo de elasticidad tiene una relación con lo que es, esto parte de la ley de Hooke. Vamos a insertar aquí una ecuación. Ustedes de la secundaria se acuerdan de esto que decían F igual a K por X, donde dice que la fuerza es igual a una constante de resorte y X era el desplazamiento. Entonces había una relación entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces encontramos K, que es la constante del resorte. Entonces pasa algo semejante con algo que llamamos nosotros el esfuerzo en ingeniería, que se simboliza de esta manera.
Entonces, el módulo de elasticidad viene a ser este K, y vamos a poner una E pequeña, que vendría a ser la deformación unitaria. Entonces, cuando yo divido la fuerza entre el área, eso me da, se llama un esfuerzo. Y cuando hacemos estas divisiones entre el área, entonces esto se hace en manera de laboratorio. E viene a ser como una constante, que es una relación entre un esfuerzo y lo que llamamos en ingeniería una deformación unitaria. Está propio para cada material. Este es característico del acero. Bueno, entonces esta cercha, esta es una idealización, se colocan las respectivas barras, y luego esta cercha es resuelta por lo que nosotros llamamos el método de las rigideces. Entonces, para poder resolver esta cercha por el método de las rigideces, yo necesito ciertos datos y luego hay un procedimiento y obtengo ciertos resultados. Entre los datos que yo necesito para poder resolver se encuentra la longitud de cada elemento. En este caso, necesito h, que vendría a ser el peralte, que es esta altura de la cercha. Necesitamos saber este A1, A2 y así sucesivamente corresponde al área de la sección transversal del elemento. Vamos a ver con qué lo logro representar. Sigo usando esta lapicera. Este lapicero tiene una longitud, digamos que esta es una barra. Esto de acá, esto que veríamos circular, si lo pongo frontal, acá, sería lo que llamamos la sección transversal. Entonces, cada una de estas áreas es la sección transversal de cada uno de los elementos. Ahora bien, en el método de las rigideces, aquí ustedes ven mucha información, pero todo se resume en la siguiente ecuación. La ecuación es esta. F es igual a K por X. Y a este F le voy a poner negrita. Y voy a decir una explicación que me decía un profesor que él daba clase a nivel de posgrado de dinámica estructural. Y su explicación, a él me fascinó su explicación. Él decía, en ingeniería, lo que nosotros tratamos, él decía, son espacios vectoriales. En este caso, tenemos F igual a K por X. Entonces tenemos, por ejemplo, el espacio vectorial de las fuerzas, el espacio vectorial de la matriz de rigidez y el espacio vectorial X. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tuviera una sola barra, esa sería mi ecuación, F igual a K por X. Pero como yo tengo varias barras, lo único que cambia es que este F ya no sería un solo valor, sino sería un vector de fuerzas. Entonces, si yo tengo 10 barras, cada barra va a tener su respectiva fuerza, y si esta fuerza la divido entre el área, va a tener su respectivo esfuerzo. Y lo mismo sucede con K, se llama una matriz de n fila, m fila con n columna, y X que corresponde a los desplazamientos de cada barra. Entonces, acá pues realmente se muestra el procedimiento. Esto es un método de las rigideces. Ya pues hay un libro llamado Análisis Estructural de Russell C. Hibeler que explica este procedimiento, donde hay que a cada una de las barras hacer una matriz de rigidez por cada una de las barras. Por eso dice elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego se toman los elementos comunes de cada una de estas barras y se forma lo que le llaman la matriz de rigidez global. Luego, esta matriz se particiona, no tomando en cuenta los nodos que están restringidos. En este caso, le llamamos nodo restringido, por ejemplo, acá, donde no se puede desplazar porque tenemos articulaciones. Y los nodos no restringidos son estos, donde la estructura se va a desplazar. Entonces, a esta matriz le calculamos la matriz inversa, y esto parte de un concepto de álgebra lineal, donde decimos F igual a K por X de que si yo quiero lo que son los desplazamientos X, entonces lo que va a pasar es que yo voy a tener que tener la matriz inversa
y multiplicarlo por la matriz de fuerza. Ya, esto no es como un despeje, esto es multiplicar por la matriz inversa a la izquierda y a la derecha de la igualdad. Entonces la matriz K con la matriz inversa se forma lo que es la matriz de identidad y solo me queda la X. Entonces, esto de álgebra lineal, entiendo, no se preocupen que para algunos no va a resultar muy familiar. Sin embargo, para llegar a comprender mejor lo que es la investigación de operaciones y la parte de estructuras, hay que estudiarlo bastante. No se preocupen, no son los únicos que en esta parte se quedan. A mí también me pasaba cuando yo iba a mis clases de dinámica estructural, se utilizaba bastante el álgebra lineal. Entonces, es una rama muy importante de estudio si queremos comprender mejor los métodos. Ok, continuemos. Entonces, acá pues obtenemos lo que es el vector de fuerza. Luego hacemos el producto de ese vector de fuerzas con la matriz inversa y obtenemos la matriz de desplazamiento. Y luego se hace lo inverso. Para cada una de las barras, como yo tengo los desplazamientos globales de la estructura, entonces multiplico cada una de las matrices de rigidez de cada barra, lo multiplico por cada uno de los desplazamientos y encuentro las fuerzas axiales en cada barra. Conste, dicho sea de paso, que Excel tiene todas estas funciones de multiplicación de matrices, matrices inversas, transposiciones. Todo esto es necesario y forma parte del álgebra lineal. Entonces, al final, una vez que yo tengo todo lo que son mis fuerzas, lo puedo dividir entre el área, encuentro los esfuerzos, los multiplico por lo que es la afluencia del elemento para tener factores de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sé yo que mi estructura va a resistir? Simple y sencillamente, mi carga sobre área tiene que ser menor que el esfuerzo de fluencia del material. ¿Por qué lo multiplico por 0.6? Esto es como un factor de seguridad. Entonces, esto tiene que ser menor que esto. Ok, entonces vámonos ya directamente al solver. Quería explicar estas generalidades para que más o menos tengamos una idea de cómo es que uno resuelve esta Xerxa 2D. Entonces, a continuación, vamos a ver qué se hizo en solver. Ya explicamos el ejemplo sencillo. Entonces, ahora vamos a explicar el ejemplo pues, más grande de la estructura. Si ustedes quieren las presentaciones que está acá y los Excel, yo no tengo inconveniente, se los puedo pasar. Imagino que habrá alguna manera luego de que lo puedan tener y lo puedan examinar. Entonces, volviendo a la presentación, vamos a ver qué es cada una de estos términos para este problema específico. Entonces, ¿cuál sería mi función objetivo en este problema? Entonces, disculpen. Mi función objetivo, si yo me voy acá y le doy solver, ya tengo cada uno de los términos que necesito. Entonces, este problema, como yo les mencionaba, ya no es tan evidente la función. Ya, la función que vimos al principio es una función sencilla, en un rango, se veía clara la curva. Aquí ya no. Aquí realmente, comenzando desde el número de restricciones. En este momento no recuerdo cuántas restricciones eran. Vamos a ver si aquí dejé una nota. Dice, no recuerdo cuántas restricciones eran, pero calculo que más de 20. Más de 20 restricciones. Y ya vamos a ver de qué trata cada restricción. Entonces, aquí lo importante es que la función objetivo, que esta, esté minimizada. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos? Queremos encontrar, vean qué interesante aquí, cada barra de acero tenemos un valor mínimo y un valor máximo. Si no mal recuerdo, este problema está en pulgadas cuadradas, el área de la sección transversal. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mi Xerxa. Entonces yo digo, ok, ¿qué valor puedo usar entre 5 y 30? Tengo múltiples opciones. Entonces es como, ¿qué puedo hacer para, de esas múltiples opciones, cuál es la que me generaría los elementos que me permitan tener
del conjunto de soluciones, por decirlo de alguna manera, una optimizada, que conste que no es la mejor de las mejores, porque vimos que hay muchas, en estas curvas que se arman, hay muchos picos. Entonces puede ser que esta sea una de esas múltiples soluciones, pero una de las mejores. Entonces, disculpen. Entonces acá, ¿cuáles son las celdas que van a variar? Entonces, lo primero que se tiene que cumplir, la función objetivo, es esto, el 0.6 FI. Aquí está, el 0.6 FI que corresponde al 0.6 veces la afluencia del elemento que yo estoy utilizando. Eso no puede ser, no puedo sobrepasar eso, porque si no, estoy diciendo que el material va a colapsar. Entonces, ¿qué celdas tengo que cambiar? Las áreas. Entonces, aquí lo que seleccioné fueron las 10 áreas. Dice aquí de C5 a C22. C5 a C22. Entonces, a ver, C5 a C22. Y también, perdón, las áreas y los desplazamientos, que también tenían que estar entre un rango. Ahora, ¿cuáles son las restricciones? Aquí podemos ver múltiples restricciones. En la presentación explico a qué corresponde cada una de las restricciones. Aquí vuelvo a especificar que es la función objetivo, las celdas que varían, la área de las barras, los desplazamientos, las restricciones que esté entre 5 y 30 pulgadas cuadradas cada una de las secciones transversales. Entonces, tenemos restricciones de esfuerzo. Los PA tienen que ser menores que los 0.6 FY, que corresponde a la afluencia del elemento. Las restricciones de equilibrio. Entonces, aquí, esto, lo que se tenía que cumplir es que la sumatoria de la fuerza en las direcciones 5 al 12 tienen que ser iguales a 0. Entonces, ¿qué son estos valores que tomamos acá? Entonces, una vez que yo coloco todas mis restricciones, tanto de equilibrio como de los elementos, entonces aquí le damos GRG non-linear y le dimos resolver y fue que me dio estos valores que están acá. Entonces, luego, ya que tengo eso, entonces yo ya puedo usar cualquier software y hacer mi representación de datos. Ahora, es importante aclarar que esta es una explicación de un modelo, ¿verdad? Que en lo particular yo lo usaría siempre y cuando yo tenga predefinido mi hoja de Excel para predimensionamiento. Porque ahora la tecnología está avanzando tan rápido que ahora los software, ya existe algo que se llama programación visual. Entonces hay otras maneras de crear optimizaciones. Entonces aquí pues tenemos los desplazamientos y esta estructura se dice que está optimizada, es decir, de las diferentes opciones que yo pude haber elegido de barra entre 5 y 30 pulgadas, él buscó una en la cual mis costos se reducen, porque al usar menos material, claramente mis costos se reducen. Entonces, conclusiones. Se mostró la obtención de las fuerzas axiales mediante el método de rigidez. Y aquí esta nota es para mí de la más importante. Uno pensaría que usar la menor área, 5 centímetros cuadrados, para cada barra nos daría el óptimo. Uno pensaría, ok, voy a usar lo menor para cada una de las barras. Pero no necesariamente. Aquí, el 1, 3 y 7 son ligeramente mayores que 5. 6.95, 7.24 y 5.58. Perdón, yo decía pulgada cuadrada. Está en centímetros cuadrados, lo siento. Entonces, allí a veces ahí donde se dice que las matemáticas rompen la intuición. Porque uno diría, ok, si yo pongo el menor material en todo, mi estructura va a estar optimizada. No necesariamente. Entonces, aquí están pues algunas referencias de los libros donde se muestra la resolución de los métodos. Aquí pues en Excel, cómo es el uso de la herramienta Solver. Y pues de momento esto sería toda la explicación. Le agradezco su tiempo y estamos a la orden. Realmente yo sé que mucha información, pero quédense con el primer ejemplo sencillo para los que no necesariamente están en el área de estructura. Y para los que están en el área de estructura, yo perfectamente les puedo pasar el Excel para que lo examinen y luego pueden indagar más al respecto referente a la optimización. Ok. Bien, Amir, sí te escuchamos aquí.
Aquí nos han dado algunos chicos ya el correo para que ahí podemos escribirles el material que ahí amablemente nos has compartido. Por ejemplo, acá en YouTube, Rubén Rocha nos dice, sería amable compartir el archivo Excel de la optimización para estudiar. Rubén, escríbenos tu mail, si puedes, en el comentario, para que el ingeniero pueda remitírtelo a tu mail, ¿sí? Sí, Harvey nos dice, necesitamos más de esto, del manejo. Definitivamente está bien interesante porque es una aplicación de estos modelos de optimización no lineal, en este caso de la metodología que has presentado. Una consulta de Jorge Gala nos dice, si se conocen los valores de resistencias físicas de cada material utilizado, ¿por qué se necesita agregar a la fórmula un valor porcentual que eleve el resultado, asegurando con cierta holgura los cálculos? Correcto, estimado. Entonces, ahí la respuesta es lo siguiente. Siempre hay incertidumbre referente al material. Es decir, por mucho que a ti te digan que la afluencia del material es tanto, si con el acero sí tenés cierta homogeneidad, entonces ahí pues no hay ningún inconveniente, pero el problema radica no tanto en el material, porque sí pueden lograr cierta confiabilidad. El problema radica a la hora de hacer la estructura y asignar lo que se le llaman las cargas muertas y vivas. Hay demasiada incertidumbre ahí. Entonces, ahí es lo que se le llama el Load and Resistance Factor Design. Entonces, es como una filosofía de diseño donde al material le decís, ok, yo tengo el FIE, pero le hago un factor de reducción. Y a las cargas las sobreestimo. Y te voy a decir, hacia a grosso modo, palabras de ingeniero. Factor ignorancia le llamaba. O sea, siendo honesto, pues como siempre hay una incertidumbre, se dice, no, por cualquier cosa prefiero pecar evidentemente hay un reglamento que tampoco es como yo voy a decir, lo voy a poner 0.2, no, ahí estoy sobrediseñando. Entonces, algunos le llaman hasta factor de ignorancia, porque realmente hasta cierto punto no podemos controlar al 100% las variables. Claro, entiendo que debe ser como un ajuste, ¿no? Que hacemos a la formulación, que eso ocurre cuando haces temas prácticos, pues, ¿no? Cuando ya tenemos esos temas de aplicación en la práctica, muchas veces la teoría, cuando la aplicamos directo, hay unos factores que no se entienden qué pasa, ¿no? Entonces, entiendo que por ese alfa o por ese parámetro se puede ir agregando ese valor porcentual, ¿no? Por acá nos saludaban desde Lima, dice, Lima, Perú, Julio Ramos, un saludo para ti, Julio. Desea por aquí María Yuli, éxitos Mundo IO, gracias. Harvit decía, excelente, le ha gustado mucho tu exposición. Saludos desde, por ahí vi, creo que desde Talara nos escribían. Y por ahí han escrito algunos su correo para poder compartir. Mientras ahí nos van formulando sus preguntas, a mí yo tenía una consulta en este sentido de la optimización no lineal. Cuando entramos a este campo, y lo has mencionado de manera bastante clara, encontramos, como se dice, óptimos locales, ¿no? Con esa gráfica que nos mostrabas de las curvas, ¿no? Encontrábamos como que un máximo de esa región, y encontrábamos otro máximo de la otra región, y encontrábamos otro máximo en la otra región. Entonces, ahí nos planteabas una forma que en el mismo Solver, a veces por de repente comenzar a trabajar con Solver en el motor de optimización no lineal, agregabas una opción, ¿no? Que nos explicabas ahí para que no haga una búsqueda de repente en un óptimo local que es muy bajo a comparación de otros óptimos locales, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poquito más ese detalle como para tenerlo en cuenta los que trabajamos con este tema de optimización? Correcto, entonces ahí hay que tener en cuenta que esto
digamos que se parece mucho a lo que son los métodos numéricos. De hecho, se podría decir de cierta manera que estos son métodos numéricos aplicados, ¿verdad? Entonces, él lo que está haciendo realmente es como él empieza, es decir, como yo lo doy desde cero, él empieza a buscar lo que son los máximos locales. Incluso pues, se podría, mediante una diferenciación, ¿verdad? Entonces, él va moviendo la pendiente, llega hasta cierto punto. Entonces, en los puntos, pues ahí la diferenciación es derivada de cero, ¿verdad? En estos puntos máximos. Entonces, él luego llega a la colina. Entonces, él lo que hace es recorrer prácticamente cada uno de los términos de la curva hasta y luego comparar los diferentes puntos, a ver cuál es el máximo de los máximos. Sin embargo, como yo les decía, para un problema pequeño, no hay ningún inconveniente. Yo me atrevo a activar esa opción. Pero aquí hay que tener en cuenta que el problema, cuando tenés tantas restricciones como el que acabamos de realizar, más que todo es poner a trabajar a la computadora, en el sentido, ahí hay que ver la factibilidad de qué tan valioso es, porque a la hora de resolver proyectos, tenés que tomar en cuenta tu factor de tiempo. Entonces, si realmente pues tener una holgura de tiempo, entonces tú perfectamente puedes empezar y darte el tiempo que tú deseas, pero realmente solo como dato curioso, también tengo unos PDF que les puedo pasar donde se habla no solo de este método, sino de otros métodos. Pero ahí pues ya es cosa más, se podría decir más pesado, pues, porque habla, solo como dato curioso, pueden buscar en Google algoritmos genéticos de optimización, que ya es otro ámbito. Si ustedes vieron en el Excel, había una parte que decía evolutionary. Entonces ahí forma parte de esos algoritmos. Entonces, ese problema de la search que vimos, hay como más de entre 15 y 20 métodos que se buscan para aproximar el problema. Para poder responder al 100% tu pregunta, realmente sería como estudiar a conciencia pues, el método completo, pues ya se requeriría una explicación matemática del asunto, pero solo para que te dé una idea, entonces como te mencionaba, es lo que está haciendo prácticamente es mover la pendiente de la recta tangente hasta buscar cada uno de donde los diferenciales son cero, hasta encontrar todos los puntos locales, compararlo y encontrar el máximo. Pero entenderás que si tengo demasiados picos, voy a hacer colapsar la máquina buscando ese máximo. Entonces, cuestiones de factor de tiempo. Claro, y también de repente por ahí puede caer en uno de ellos y no salir, ¿no? Puede ser que haya un tema de También correcto. convergencia, punto, ¿no? Entiendo. Bueno, esa es parte de cuando llegamos a acercar estos temas de vida real, y eso es un poquito a lo que quiero sumar a los que nos están viendo, porque muchos de los que nos ven en la comunidad aquí de investigación de operaciones conocen el tema de la optimización lineal, o sea, programación lineal, ¿no? Por ahí un poquito de programación por metas, y utilizan en el solver utilizan el LP, ¿no? El linear programming, no se van al no lineal. Entonces, cuando uno pasa a no lineal, son problemas más reales, pues, ¿no? Que implican, pues, multiplicación de variables, una función cuadrática, una función cúbica, restricciones que tienen estos exponentes, ¿no? Entonces, allí comienza, pues, a complicarse el tema, y muchas veces, como tú lo mencionas, Amir, eh, encontrar el óptimo va a depender mucho de la capacidad computacional, del tiempo para formular, del tiempo que tiene el decisor, ¿no? Para poder trabajar, y por allí de repente ya entran los algoritmos evolucionarios, las heurísticas, metaheurísticas, que por ahí pueden aportar. Esa parte es lo que hay que Solo trabajar. quisiera Dime, por favor, Amir. Sí. Sí, solo un comentario. Realmente quiero decirte de que a veces cuando uno piensa en los artículos, sobre todo cuando uno le toca hacer su tesis, uno piensa, pareciera que todo está, por decirlo de alguna manera, canon cerrado. Como que el conocimiento a veces uno, cuando apenas estaba recién aprendiendo, piensa como que la matemática está completa.
y te das cuenta que nada que ver. De hecho, cuando empecé a estudiar investigación de operaciones por mi cuenta, fue entonces cuando me di cuenta, ok, estos son los famosos problemas abiertos. Entonces, desde, por ejemplo, esto de la parte de transporte que se habla, incluso hay problemas matemáticos que van en esta área. Entonces, para todo aquel que piensa que el canon está cerrado, por decir en el conocimiento, que entra el mundo de la investigación de operaciones y se va a dar cuenta que pues es campo fértil porque aquí no hay soluciones. Aquí no es como decir, ok, esta es la solución definitiva, no. Realmente, el problema es las rutas, por ejemplo. Ya Claro. te salen combinatorias y salen cosas. Es como el ajedrez. No, en lo particular yo juego ajedrez y uno piensa, ¿cuál es el juego de ajedrez perfecto? Las posibilidades en ajedrez exceden los átomos del universo, entonces es mentira. Realmente aquí es un área que, aparte de matemática, para mí es arte. Por eso yo siempre hablo de arte, matemática, porque todo está interconectado. Claro, claro, claro que sí, genial. Amir, bueno, ahí los chicos han escrito sus correos, agradecen también la ponencia. De parte de nosotros, aquí me permites, por favor, compartir una pantalla Estimado, contigo. Dime, dime, ¿te escucho? Ok, voy a tengo que dejar compartir. de compartir. No, no hay problema, acá lo vemos nosotros, no hay problema, tranquilo. Acá lo Ok. vemos. A ver, creo que ya estamos. Sí, ahí está. Voy a ponerlo en esta pantalla doble para vernos nosotros. Bueno, chicos, y agradecerte a ti, Christopher, a mí realmente, agradecerte primero por la deferencia con nosotros, Amir. Realmente hemos estado en comunicación ya desde hace varias semanas atrás para consultar a nuestra comunidad. Nuestros ponentes colaboran con nosotros de una manera de hacer crecer el conocimiento científico y eso es importante. Ya desde hace varias semanas con Amir hemos estado trabajando y es un trabajo bastante pensado con la finalidad de darle lo mejor a la comunidad de investigación de operaciones. Felicitarte por el trabajo que estás desarrollando en Nicaragua. Eh, Darte la bienvenida pues al grupo de ponentes aquí en Mundo IO, que sea esta una primera vez, pero que haya una siguiente para poder desarrollar lo que tú vienes trabajando en tu país y que se puede extender y se está extendiendo ya a nivel latinoamericano este trabajo interesante que tú has desarrollado, porque es todo un trabajo que tú tienes y nos las has resumido de mejor manera. De esa parte y de nuestro lado, de parte de aquí del equipo de Mundo IO, otorgarte ese certificado en reconocimiento por tu contribución en la conferencia Optimización No Lineal en Ingeniería Estructural en esta semana de la investigación de operaciones SION 2024, realizada hoy, 14 de septiembre, que es el día central. Hoy se celebra 55 años de la carrera profesional en investigación operativa aquí en Lima, Perú. Y ya hace 5 años decidimos aquí, el equipo de Mundo IO, pues homenajearla no solamente un día, porque nos quedaba cortísimo para las charlas, sino una semana. Y bueno, cada año estamos con grandes ponentes exigiéndonos un poquito más en las vallas y de esa manera, Amir, agradecer tu presencia aquí en Mundo IO. Te dejo para las palabras de cierre de tu charla. Ok. Profundamente agradecido por lo siento, por esta oportunidad, ya me quedé sin voz, pero realmente, como les mencionaba, terreno fértil para el estudio y realmente vale la pena empezar en el área. Como les decía, en mi carrera yo no tengo una clase como tal de investigación de operaciones, pero por necesidad pues me ha tocado entrar en este ámbito. Entonces, les recomendar pues que hay plataformas donde pueden aprender más al respecto. En edX hay un curso de introducción a la optimización. Acá mismo me di cuenta que están promocionando un curso de investigación de operaciones, pero ya la parte 2, ya para conocer la próxima parte 1, creo que voy a empezarme y terminar con eso, pues, y realmente Bueno, esto siempre ya a lo la orden. coordinamos de manera interna, no te preocupes. Acá lo coordinamos para que veas Ok, esa primera parte.
De todo muy bien. Sí, tranquilo por ese lado. Listo, Amir. Todo bien. Muchísimas gracias. Un Muchas saludo gracias. de toda la comunidad del mundo IO. Un abrazo hasta Centroamérica, Nicaragua. Ya seguramente habrá un momento para poder cruzarnos por ahí y conversar a más detalle estos temas ya de manera presencial. Un abrazo. Listo. Bye.